Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El martirio de San Juan Bautista. La palabra mártir viene del griego y significa testigo. Juan Bautista fue testigo y profeta del reino de Dios. Su vida de predicador y su muerte violenta nos recuerdan que hay otros reinos en este mundo que no quieren que llegue el reino de Dios. Juan Bautista, como los otros profetas y como Jesús, no cedió ante los poderes que se oponen al proyecto de Dios y permaneció fiel a su misión. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ante ti, Señor, ante ti, Señor, mi alma levantaré. mi alma levantaré. Ante ti, Señor, Ante ti, Señor, mi alma levantaré. mi alma levantaré. Oh, mi Dios, Oh, mi Dios, confío en ti. confío en ti. Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, oh mi Dios. Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, oh mi Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día 29 de agosto celebramos el martirio de San Juan Bautista. La frase tan linda e importante fue una antorcha que arde y que ilumina. Queridos amigos, pidamos también al Señor esta gracia, que nuestra propia vida sea esa antorcha que pueda arder e iluminar nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestra familia. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore por Yaku, Bereko, Oreyara. Ore por Yaku, Bereko, Oreyara. Oré por Yahú, Verico, Jesucristo. Ore por Yaku, Bereko, Jesucristo. Ore por Yaku, Bereko, Oreyara. Ore por Yaku, Bereko, Oreyara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oración. Dios nuestro, que elegiste a San Juan Bautista para preparar con su predicación y ejemplo la venida de Cristo y dar con su muerte testimonio de la verdad y la justicia, concédenos por su intercesión anunciar y atestiguar con nuestra vida toda la verdad del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Ciñete la cintura, levántate y diles todo lo que yo te ordené. No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos. Mira que hoy hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca anunciará tu salvación. Mi boca anunciará tu salvación. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme por tu justicia. Líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación. Sé para mí una roca protectora, tú, que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca anunciará tu salvación. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé de las entrañas de mi madre, desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará tu salvación. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación. Resucitó, resucitó, aleluya, aleluya, resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó, resucitó. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. En muchos asuntos seguía su parecer y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo doy, te lo juro. Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta lectura que hoy nos habla justamente de esta fiesta, digamos así, del martirio de Juan el Bautista. Voy a perder la cabeza por tu amor, dice una música, ¿verdad? Pero aquí verdaderamente, queridos hermanos, es el amor verdadero. No es simplemente un amor romántico o un amor que podemos decir de un sentimiento. Aunque podemos decir también que es un sentimiento muy profundo, porque este sentimiento de Juan el Bautista es capaz de entregarse totalmente al Señor, diciendo la verdad. Es interesante cómo se van presentando cada uno de los personajes. Primero, Herodes. Herodes aquí, que está en flagrante adulterio también, ¿verdad? Herodías, también la mujer, y te oí la Juan el Bautista, de porque yo hoy vea la mena ajeno, lo que sea, tenaten vireco ajeno, con, dice, la mujer de su hermano Felipe, en fin, todas estas cosas que también nosotros hoy vivimos en nuestra sociedad. O me añaden de ella en onda y la gente me gusta pa. Entonces, oye, ojo, secta, ve. Ojo, y pepe, oñemo protestante, o abrir y secta, o abrir y la y grupo, ¿verdad? Sí, porque Dios me ama, porque Dios me quiere, porque Dios me perdona todo. Queridos hermanos, realmente tenemos que entender lo que el Evangelio nos dice, ¿verdad? El Evangelio nos pide siempre una exigencia de dar pasos importantes en el sentido de su seguimiento. Aquí dice que Herodías quería solucionar, Juan el Bautista, porque le decía la verdad. Pero al mismo tiempo Herodes se da cuenta y dice, le apreciaba, e incluso dice que Herodes seguía algunos de los consejos de Juan el Bautista. Es interesante todo esto. Pero es justamente para acentuar después lo que viene. Porque aquí, ante esta fiesta de cumpleaños que estaba ofreciendo y esta niña que había danzado tan bien, y ahora él le promete y le dice, te daré aunque sea la mitad de mi reino, te lo juro, aunque sea la mitad de mi reino. Y claro, como toda hija, le pregunta a la mamá qué le debo pedir. Y ahí es la ocasión en que esta mujer aprovecha. Bueno, ella lleva la cabeza de Juan el Bautista. En una bandeja, entregátase. Y aquí es donde viene, queridos hermanos, lo que anteriormente reflexionábamos y decíamos, sí, Herodes verdaderamente era capaz, ¿verdad? Con el poder y la fuerza moral, vamos a decir, queridos hermanos, porque aquí es otra fuerza, no es el poder de las armas, ni el poder
de un gobierno, sino que es el poder moral que uno tiene. Upebe ahí que tú no, yo te puedo dar lo que yo puedo darte y me pertenece a mí, pero la vida de otra persona no me pertenece. Ese es lo mismo. Cuando nosotros solemos escuchar la cuestión, por ejemplo, del aborto, muchos dicen, no, esto es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero, ahí la cuña lleva feminismo exacerbado. Sin embargo, queridos amigos, ese no es tu cuerpo, esa es la vida de otra persona. Ese es un asesinato, pero directo que estamos haciendo. Bueno, y así también. Herodes entonces, a pesar, dice que le apreciaba, le escuchaba y todo lo que sea con respecto a el respeto que tenía Juan el Bautista, cuando las papas queman, queridos hermanos, entonces no somos capaces de ponernos al frente y decir, no, esto está mal, esto no podemos hacer, esto no se hace. Y entonces sabemos el desenlace. Dice, incluso la presión, se dan cuenta, porque peañan de ella, colañan de sociedad. Muchas veces la presión, dice, de sus magnates, de la gente principal de Galilea, quien él invitó, entero de Teo Mañez, mami, voy a votar con Herodes, porque él le había jurado a esta chica, y esta chica ahora viene y le pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces hay que sobrepesar. Y es ahí entonces, queridos hermanos, que muchas veces entonces preferimos entrar y hacer lo que te está pidiendo un corrupto, lo que te está pidiendo una persona que sabes bien que está mal. Y entonces uno no sabe, o uno es que no sabe qué hacer, solamente que no tiene la fuerza suficiente, ¿verdad?, para decir no a las cosas del mal. Hubiese yo que fuera este día lleva ya Yerueta, por intercesión de Juan el Bautista, que fue capaz de denunciar y anunciar el Evangelio de Jesucristo, la verdad, fue capaz entonces también de entregar su vida por Jesucristo, entregar su vida por la verdad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra Iglesia, para que actúe con sensatez y esté preparada para acompañar el ritmo de la humanidad con esperanza, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en espera de la venida del Señor, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por todos nosotros, para que estemos prevenidos ante la llegada de las dificultades, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Dios bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más. Porque tu misa es nuestra misa. Porque tu vida es nuestra vida. Porque tu misa es nuestra misa. Porque tu vida es nuestra vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos dé fuerza, Señor, para mantenernos fieles a la justicia y a la verdad que San Juan Bautista anunció con su palabra y defendió con su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Ya que en la persona de su precursor, San Juan Bautista, podemos alabar y magnificar lo que lo distinguió con particular honor entre todos los hombres. Juan Bautista fue en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aún antes de nacer saltó de gozo por la visita del Salvador. Solo a él fue dado entre todos los profetas presentar al Cordero de Dios, Redentor del mundo. Bautizó con el agua que habría de quedar santificada al autor mismo del bautismo, por quien mereció dar el testimonio supremo de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, que te acuerdes también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fuerza y con mucho entusiasmo decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu panjang dejara obeshara reipe ava tangai para pegue ore poriaku mereko. Jesucristo, tu panjang dejara obeshara reipe ava agai para pewi ore poriaku mereko. Jesucristo, tu panjang dejara obeshara reipe ava agai para pewi ore mobu awapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo,
Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alegría y gozo, mis hermanos, que la muerte vencida ya quedó. Resucitó. Aleluya. Aleluya. El Señor resucitó. Oración final. Concédenos, Señor, comprender y venerar profundamente la Eucaristía que hemos celebrado en la conmemoración del martirio de San Juan Bautista y experimentar en nuestra vida sus frutos redentores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, aleluya. Alégrate, reina del cielo, alégrate, reina del cielo, alégrate, 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 alégrate. Yo tengo una madre, se llama María. María es la Virgen, y es Madre de Dios. Yo cada mañana cuando me levanto la miro y le digo: María, te quiero por madre, por virgen y guapa también. María, te quiero por madre, por virgen y guapa también. Sí, 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 sí. María.